Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Libro Abierto. Mi nombre es Roberto Olazábal y esta vez me encuentro conversando con la bella escritora iquiteña Melissa Mendieta. Hola Hola Melissa, Roberto, ¿cómo estás? gracias por lo de bella. Acá feliz, gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá para conversar sobre literatura juvenil amazónica. Este sello editorial, Yara, es tuyo. Sí, es un sello propio que se formó en la pandemia y ya estamos constituidos como una empresa, persona jurídica y bueno, estamos también promocionando otros autores y autoras de la Amazonía. ¿Cómo ves tú la literatura juvenil en la Amazonía? ¿Hay más escritores abocados a este género que antes? Claro, cuando inicié en 2010 a escribir historias juveniles, era un trabajo en solitario. Actualmente ya son 5 autores en Iquitos que estamos apostando por la literatura juvenil. Antes no teníamos autores que hablaban sobre estos temas, ¿no? O literatura especializada en la juventud. Ujú. Bueno, están ahorita con sellos independientes, con sellos del mismo Loreto, y ahí estamos, ¿no? Trabajando desde nuestros espacios, siendo un equipo también. Tenemos un grupo literario que se llama Iquitos Disidente, donde estamos jóvenes, autores, con nuevas propuestas, no más literatura urbana, que toquen temas juveniles. ¿Qué recomendarías a un escritor que quiere empezar a publicar este tipo de género? Bueno, primero leer bastante sobre autores juveniles, encontrar un estilo propio y decidirse a escribir, porque no solamente tenemos que cultivarnos también con obras literarias, también tenemos que aprender técnicas literarias, ¿no? Y eso implica decisión, constancia. ¿Cuáles son tus referentes en literatura juvenil? Bueno, yo empecé leyendo Harry Potter a J.K. Rowling. Luego mis alumnos me recomendaban, profesora, esta autora, ¿no? Tenía mis prejuicios sobre las obras juveniles al inicio porque llevaba mis obras clásicas y me rechazaba, me cerraban la puerta del salón. Entonces comencé a indagar sobre sus gustos, sobre sus intereses y todos leían, pero leían literatura juvenil. Comencé a leer Federico Mosia, Blue Jeans, Jojo Moyes, entre otros, ¿no? John Green, y así. Y empezó a pasar algo mágico. Mis alumnos empezaron a conversar conmigo, a contarme sobre sus lecturas, a recomendarme más libros, más autores. Y yo decía, los jóvenes sí leen. Yo estaba muy equivocada en ese entonces, ¿no? Pero buscando autores de la Amazonía que toquen esos temas juveniles no había. Entonces decidí escribir obras juveniles basadas en las historias de mis estudiantes. Y ahí nació Raquel y Alexander, el primer libro de la saga de Raquel. Ujú. Cuéntanos un poco sobre Raquel. Bueno, se contextualiza en la ciudad de Iquitos. Es una niña que llega de la capital por el trabajo de sus papás y ella llega con muchos temores. Como pasa en la capital, cuando alguien llega de provincia, siempre es rechazado, sufre bullying, ¿no? Y ella tenía esa imagen, ¿no? De el estudiante nuevo siempre es rechazado, ¿no? Por los estudiantes antiguos. Entonces ella estaba también equivocada y encuentra un lugar bonito Ujú. donde la reciben con cariño, encuentra muchos amigos, encuentra su primer amor. Entonces toca temas como la soledad, los conflictos entre padres e hijos y el primer amor, ¿no? Que de eso también trata, ¿no? Lo difícil que es crecer, pasar de la pubertad a la adolescencia, trae consigo inseguridades, temores y todo se atenúa con la presencia del primer amor. ¿Y cuál crees tú que es el éxito de una novela que, ¿no? Yo me acuerdo haber leído Julio Verne, Emilio Salgari, y no había tramas como las que uno encuentra ahora en las novelas juveniles, que son conflictos propios de una edad, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ese es el principal, eh, digamos, gancho, ese es el principal anzuelo que se da en un libro juvenil para que éste tenga acogida? No necesariamente, hay otros factores. Por ejemplo, estamos en una época diferente. Los jóvenes son completamente distintos a los de mi época, la época de mis papás, de mis abuelos, en los que no habían tantos medios de comunicación, ¿no? Y el único entretenimiento de nosotros los jóvenes en esas épocas era leer. En cambio ahora pues hay una diversidad de motivos para poder distraerse. Por ejemplo, el celular, que están ahí metidos todo el día, las redes sociales. Entonces, el éxito de una obra literaria juvenil es
generalmente se basa en tres aspectos. El primero, que aborden un lenguaje asequible para los jóvenes. Un joven que no está familiarizado con la lectura de un texto formal, en un lenguaje rebuscado, lleno de tecnicismos, no lo va a entender y no lo va a disfrutar de la misma manera. Entonces el lenguaje para las primeras lecturas es muy importante. Luego está esos temas de interés de la juventud, y principalmente que los personajes también sean jóvenes y que vivan las mismas experiencias que ellos, ¿no? Que sientan lo mismo. Ahí el lector se siente identificado. Ahí en esos tres aspectos radica el éxito de que los estudiantes o los jóvenes se acerquen a los libros. Porque en Raquel y Alexander hay un mensaje de fondo, ¿no? Que es la adaptación a un nuevo ambiente, a no tenerle miedo al cambio. Claro, ahí la protagonista cambia de ciudad, cambia de colegio, tiene que hacer nuevos amigos y existe todo ese temor. En cambio, llega, se encuentra con mucha gente que la quiere, que la recibe con cariño, y se da cuenta pues que todo lo que le habían contado sus amigos de Lima no era cierto, ¿no? Que era una ciudad en desarrollo, como la capital también, con diferentes costumbres, sí, pero que ella con el tiempo se siente se siente amazónica también. Y es eso que lo que les gustó a los estudiantes es que presentaba la ciudad de Iquitos y les ayudaba también a identificarse con su ciudad y a querer también sus costumbres, que ya estaba un poco ya rezagado eso, ¿no? Que estaban ya recibiendo más lo de afuera y apreciando más lo de afuera, cuando primero debemos apreciar lo nuestro para poder valorar lo otro. Claro. Y dime, cuando hablas de los estudiantes, ¿te refieres a tus estudiantes? Claro, esto comenzó como un proyecto desde mi tutoría para que mis estudiantes puedan encaminarse a la lectura, tener ese gusto por la lectura, porque simplemente lograr que lean un texto de una página era simplemente una odisea. En cambio, con estas historias que les presentaba, con anécdotas de lo que les pasaba a ellos en los salones, fue un éxito. De cerrarme la puerta a inicio de año, fin de año ellos me buscaban, no era hora de clases, pero ellos querían leer, no querían leer la historia de Raquel. Y fueron ellos los que me apoyaron o me incentivaron a publicar este libro el 2014, porque primero eran hojitas que llevaba al salón. Y Mira, con el tiempo se hizo una saga de 3 libros. Qué interesante. Saga de Raquel se llama. Y tiene mucho éxito en Iquitos, en la Amazonía. Y ahora estamos viajando a otras ciudades también, presentando. Bueno, ahora estás acá en Librería Casa Tomada, está Raquel y Alexander. Y también esta historia, Obituario, ¿no? Que trata historias relacionadas con la muerte, un poco el terror, el misterio, que también es de gusto de los jóvenes, al igual que las historias de aventura. Pero lo que debemos hacer es acercar a los jóvenes a los libros con historias interesantes que llamen su atención, para que con el tiempo puedan disfrutar de los clásicos literarios. Porque el fin de todo escritor, y en mi caso de todo docente, es que los estudiantes lean, puedan disfrutar de esos libros que a nosotros nos hicieron reír, soñar de niños. Claro, qué bonito, ¿no? Has encontrado ahí un punto has tocado un tema muy interesante, ¿no? La docencia y la literatura, y el amor que tienes por enseñar también. Eso me motivó a escribir, porque yo jamás había pensado escribir, me encantaba leer desde pequeña, pero digo, no creo que sea tan buena como mis autores favoritos, ¿no? Y que haga también que mis estudiantes se enamoren de la lectura, al igual que ellos hicieron conmigo. Pero al encontrar ese tema que a ellos les apasionaba, les encantaba, encontré también una oportunidad para invitar a otros jóvenes a leer, no solamente a mis estudiantes, sino a otros estudiantes de otros colegios que también vivían las mismas experiencias. Incluso este libro también en la sierra y en la costa es bien acogido, porque en todo lugar siempre hay un estudiante nuevo, siempre vas a vivir esa experiencia, ¿no? Que vas a llegar a un lugar diferente y tu visión también del lugar va cambiando conforme vas conociendo a las personas, a las costumbres, las tradiciones. Cuéntame un poco sobre Iquitos. ¿Hay ahora más espacios que antes, donde uno pueda compartir y disfrutar la lectura, donde difundir nuevas obras? Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, estaba la biblioteca municipal en el centro, ¿no? En la Plaza de Armas. Con los años hubo un incendio en la biblioteca y se cerró. Y ya no teníamos los jóvenes de esa época espacios donde visitar. Solo íbamos a las bibliotecas de la universidad. Y con el tiempo eso también cerró. Ya no
Y ahora están por las bibliotecas digitales, ¿no? Y había pocos espacios para que los jóvenes puedan disfrutar de la lectura. Incluso hay algunos colegios que no tienen biblioteca. Era más fácil encontrar un centro de diversión, un centro recreacional o de baile que una biblioteca en Iquitos. Hace poco acaban de abrir un cine más, ya tenemos 2 cines, que también es una oportunidad para el joven para distraerse de manera sana. Nos falta una buena biblioteca que sea grande, que esté al espacio para que los jóvenes puedan visitarla. Está la biblioteca del IAP también, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, en la biblioteca amazónica, que acaba de aperturar también las puertas para que más jóvenes puedan también leer. Entonces ya se está viendo que hay una preocupación por la lectura. Incluso este año, creo que en octubre, hay una feria del libro. La feria del libro del año pasado fue impresionante. Jamás se había visto en Iquitos tanta acogida del público lector. Iban jóvenes, mayormente con sus padres, a buscar su libro favorito, a buscar a su autor favorito, y anteriormente no habían esas actividades. Ahora yo celebro mucho eso. Es un logro. Claro. O sea, había que tener iniciativa porque está ahí la demanda, la demanda por los libros. Después de la pandemia, como que hubo un cambio también en el lector, porque antes tú leías a autores antiguos, pero en esta oportunidad tú lees a autores vivos, y la emoción del joven es tener la firma del autor, acercarse, tomarse una foto, conversar sobre el libro. Eso es interesante. Interesante, ¿no? Muy interesante también para el autor. ¿Te gusta a ti esa experiencia? La experiencia de compartir tu libro, sí, de leerlo. Yo visito colegios, generalmente en Iquitos, he estado también en Tarapoto, en Pucallpa, visitando colegios, bibliotecas, hablando un poco también sobre la importancia de la lectura, dejando los libros en las bibliotecas escolares, y ese acercamiento que hay con los jóvenes es único, ¿no? Y me ha llegado a pensar, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Así quiero vivir el resto de mi vida y así quiero morir. Me encanta, me encanta. Y desde la primera vez que visité un colegio, que fue el 2015, dije, qué bonito es poder aportar a tu ciudad, aportar a la sociedad, que más jóvenes se enamoren de la lectura, que cambie su vida, porque a mí me cambió mi vida completamente. Era una persona muy tímida, estaba encerrada en mi cuarto leyendo, pero ese crecimiento personal fue solamente para mí, porque me ayudó mucho en lo académico. En la universidad yo no tuve dificultades, ¿no?, para desarrollarme, para expresarme o para hacer mis ensayos, mi tesis, mi monografía, pero decía, ¿por qué yo solamente tengo que disfrutar de eso? No tengo que compartirlo también con otros. Y así decidí ser maestra, también decidí escribir, y ahora estamos participando como editores en la Feria del Libro. Sí. Y como editora ya tienes una antología de cuentos, ¿no? Sí. De narradoras precisamente amazónicas. Esa era una necesidad, porque en la Amazonía hay muchas autoras, pero no son muy conocidas. Entonces yo iba a las ferias, conocí algunas, pero en otros espacios, en la costa, en la sierra, no las conocía. Eran 1 o 2 las que conocían a lo mucho, ¿no? Entonces ese proyecto de Vuelve tu mirada nació en plena pandemia, y contactarse con las autoras fue muy difícil. Convencerlas del proyecto también fue difícil. Algunas aceptaron, apostaron por el proyecto, les agradezco mucho por la confianza. Otras dijeron que en esta oportunidad no, tal vez más adelante. Y bueno, y sigo ahí buscando más autoras, porque el próximo año se viene la edición de poesía. Entonces tenemos 20 autoras ya en la lista, estamos leyendo sus antologías, seleccionando sus poemas para esta nueva entrega. Y bueno, a mí me encantaría tener a todas las autoras amazónicas, pero hay también ciertos protocolos de derecho de autor que yo no puedo también tocar. Tengo que recibir su venia para poder utilizar sus textos, ¿no? Como corresponde. O sea, has encontrado un material bastante rico, bastante bonito allá. Sí, porque siempre en los encuentros habían 1 o 2 autoras de la Amazonía. Y decían, en la Amazonía hay pocas autoras, las mujeres no escriben, ¿qué está pasando con las autoras? Y digo, un momentito, las mujeres sí escriben, solo que no son muy difundidas o no se animan a participar porque hay pocos espacios que promueven su desarrollo. Entonces, en el Vuelo de tu mirada, esa fue una oportunidad para mostrar a la sociedad peruana que sí estamos las autoras presentes, estamos escribiendo, ¿no?
Y el vuelo de tu mirada reúne a 15 autoras amazónicas, ¿no? En esta primera publicación fue de cuento, de narrativa, y el 2024 sale poesía. O sea, es el vuelo de tu mirada poesía. No, va a tener otro título, va a tener otro título. Ese es un proyecto de Yara, ¿no? Y posiblemente también en 2025 sale una edición de cuento, pero ya de jóvenes universitarios que escriben sobre sus vivencias en la pandemia. Y estamos haciendo un taller de creación narrativa, estamos en corrección de sus textos. Eso es un proceso que también está desde el inicio de este año, ¿no? Estamos trabajando con los jóvenes de manera individual, cada uno de sus cuentos. ¿Van a ser siempre autoras mujeres? Bueno, hemos comenzado con las mujeres por esa necesidad que había y también para rendirles homenaje, ¿no? Su labor literaria y su aporte en la literatura peruana y amazónica. Pero también, y a partir del 2024 vamos a dar apertura también a los varones. Lo van a incluir. Se debe necesitar, en el Perú se conozca a los autores amazónicos. Entonces es importante eso, ¿no? Y no buscar la exclusión, sino la unión entre los autores, ¿no? La literatura debe unirnos, no separarnos. ¿Estás escribiendo algo? ¿Se viene algún proyecto nuevo? Bueno, el próximo año vamos a publicar la segunda y tercera parte de la saga de Raquel en edición especial. La cuarta parte, que ya la estoy terminando, que es una especie de homenaje al joven de hace 10 años que ha estado en secundaria, porque esta saga ya tiene 10 años, con los personajes ya adultos, en un encuentro de promoción, y ahí aparecen todos los personajes favoritos, ¿no? Todos los personajes de la saga se encuentran ahí en una historia final, y con eso ya termino la saga. Estoy escribiendo la segunda parte de Obituario, que va a tener otro título, claro, porque la historia queda abierta, no son cuentos de terror que hablan sobre esas experiencias que tienen los personajes con la muerte y cómo es que sus historias de vida se entrelazan. Entre cuento y cuento, si bien es cierto son independientes, pero los personajes van transitando entre uno y otro cuento, ¿no? Y ahí se puede ver una conexión. Y la muerte une la vida de varios personajes en Obituario. Y hay algunas cosas que todavía quedan, o unas historias que quedan abiertas, ¿no? Que se van a cerrar en este segundo libro. Okay. ¿Cómo son tus momentos para escribir? ¿Te gusta escribir en las noches, en la mañana? Bueno, cuando trabajaba en el colegio, porque ahora no estoy trabajando, estoy dedicando a la edición y a la producción, trabajaba a partir de las 10 de la noche, de 10 a 1 más o menos, que eran los momentos más tranquilos porque mi hija era pequeña, se dormía a las 10 y yo tenía todo el tiempo la tranquilidad de escribir, sentarme y darle de largo hasta a veces 5 de la mañana cuando me apasionaba el tema. Bueno, actualmente estoy escribiendo en las mañanas. Estoy haciendo trabajo de producción en las mañanas y en las tardes estoy en las ferias, estoy haciendo actividades de talleres literarios. También ayudando a otros jóvenes a escribir. ¿Con talleres? ¿Estás pintando talleres? Talleres de escritura creativa, con estudiantes de universidad que quieren escribir, quieren hacer sus cuentos, todos de cuentos, taller de cuentos. ¿Dónde está dictando esos talleres? De forma virtual con estudiantes de Iquitos, de la UNAP. Exalumnos de colegio también están escribiendo. Entonces tenemos más autores que van a aparecer en estos próximos meses, aportando también, ¿no? A la literatura. Claro, qué bueno. Porque tú radicas acá en Lima o estás en Iquitos. Bueno, por trabajo estoy desde el 2020 acá en Lima, pero siempre estoy viajando a Iquitos por el plan lector. Entonces en agosto, la quincena de agosto, estamos visitando 4 colegios para plan lector. Qué bueno. Bueno, te deseo lo mejor de los éxitos. Felicitaciones por Yara también, que es un aporte muy valioso a la literatura peruana. Muchas gracias a ti, Roberto, por el apoyo, ¿no? Por la apertura también a difundir las obras también de temática regional para que más autores conozcan también la ciudad de Iquitos, ¿no? Claro. A través de la lectura de mis obras. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.